días, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos a este devocional diario con el que compartimos nada más y nada menos que la bendita y gloriosa palabra del Señor. El Ministerio Internacional Visión Cristiana pone en el aire este devocional para poder bendecir tu vida. Y nosotros, los apóstoles Claudio y Verónica de Bravo, estamos para servirte y para ayudarte, para alentarte y para darte una palabra de aliento, un pan de vida, como solemos decir, un aliento de vida diariamente para que te ayude a sobreponerte, para que tengas nuevas fuerzas, para que empieces esta semana y este tiempo nuevo, este mes, con esperanza, lleno de expectativas, de confiar en lo que Dios hará. Bueno, hoy quiero compartir la experiencia transformadora en la vida de un hombre. Y quiero hablarte porque hay veces que pensamos cuando predicamos el Evangelio, cuando llevamos la palabra, hay personas que pensamos, este no va a cambiar nunca, este no abre su corazón, está cerrado, es una piedra, es muy duro, es una persona muy difícil y nos angustia. Y a veces, cuanto más si esa persona es cercana a nosotros, es un familiar o alguien a quien realmente queremos. Pero quiero decirte que Dios no tiene ningún tipo de limitación. Dios es todopoderoso. Y Él puede, dice la Escritura, que es martillo para la roca, que Él puede transformar el corazón más duro y empedernido, pecador, en una persona nueva. Y hoy quiero hablarte de una persona que realmente, aunque creía en Dios, a su manera, era un total rechazador del Evangelio y un perseguidor de la iglesia. Quiero hablarte de Saulo de Tarso. Y para hablar de él vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1, donde dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para perseguir, ¿no?, a los cristianos, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quiero que vayas tomando dimensión de la clase de persona de la que estamos hablando. Mas yendo, dice él, por el camino, aconteció que al llegar cerca de la ciudad de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía. Estaba ciego, no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver a nadie, y no comió ni bebió durante esos 3 días. Bueno, el apóstol Pablo, que conocemos como uno de los hombres más revolucionarios de aquella época, uno de los seguidores de Jesucristo que más se asemejó al Señor en la vocación, en la entrega, en la predicación, en la cantidad de almas que ganó, en la cantidad de iglesias que fundó, como un gran misionero que llevó el Evangelio y lo llenó todo, que en la cárcel escribió, que fundó iglesias, levantó obispos, levantó pastores, levantó siervos, tenía una gran cantidad de discípulos y de obreros alrededor de él, influyentes, fuertes, poderosos, un hombre determinado, decidido. Pero acá vemos quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era Saúl, y Saúl, este hombre a quien el Señor quería salvarlo, había consentido en la muerte de seguidores de Cristo, como en el caso de Esteban, que en los capítulos anteriores del libro de Hechos de los Apóstoles, él mismo consiente en la muerte de un muchacho llamado Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana y que era un joven realmente devoto de Dios, una persona consagrada, con mucha sabiduría, lleno del Espíritu Santo, y era un diácono de la iglesia,
estaba puesto para servir y había salido a predicar. Y bueno, y Saulo lo persiguió, lo presionó junto con la gente que estaba con él, y viendo que él no cedió, no renunció a su fe cristiana, murió apedreado. Y la ropa de Esteban fueron puestas a los pies, dice la Biblia, de un muchacho llamado Saulo. Este era Saulo, o sea, un asesino, un perseguidor de la iglesia, una persona que llevaba presos a los cristianos, que los perseguía. Él no sabía por qué los perseguía. Los perseguía porque escuchaba que predicaban, que hablaban de Dios, que eran como una luz que alumbraba la inmoralidad, los errores, la falta de una conducta correcta. Entonces quedaba evidencia de que los demás estaban mal. Los cristianos somos eso, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y cuando hay un creyente en un trabajo, los demás se sienten, o sea, como perseguidos, aunque no diga nada, porque no comparte lo mismo, porque no habla lo mismo, porque no piensa igual, porque tiene una vida transformada. Y bueno, entonces a los cristianos hay que seguirlos, hay que presionarlos, hay que volverlos locos, pero esto es parte de nuestro llamado y sabemos que así va a ser. Pero en esta oportunidad Esteban le costó la vida. Pero cuando Esteban moría, dice que poniendo los ojos en el cielo, vio los cielos abiertos y a Jesucristo, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre, mirando aquello. Y Esteban soltó una palabra, predicó el Evangelio, perdonó a los ofensores y que lo habían agredido, y eso activó algo en el cielo. Porque el Señor dijo, todo lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo voy a desatar en el cielo. Y todo lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Y Esteban, con su predicación, desató algo en la vida de Saulo. Porque cuando Saulo, dice el texto que hemos leído, respiraba aún amenazas, quiere decir que el hombre no dormía pensando en cómo exterminar a los cristianos, sacarlos, creyendo que de esa manera estaba haciendo un bien, estaba haciendo algo bueno para la sociedad, sacando esta gente molesta, odiosa, que no para de insistir, de predicar, de querer que cambiemos, de que hay que sacarlos, hay que, porque encima no son, no siguen la tradición judía, no siguen los patrones que nosotros tenemos, hay que sacarlos. Y él respiraba aún amenazas, y para potenciar su persecución, fue y pidió cartas a los gobernantes para que lo autorizaran, con que tuviera un derecho legal para entrar a las casas de los cristianos y llevarlos presos o matarlos si fuera necesario. Ese era el trabajo. En esa condición estaba un hombre que supuestamente era religioso, uno que creía en Dios, uno que era de la tribu de Israel, era circuncidado al octavo día, era fariseo por vocación y celoso en cuanto a la ley, pero sin embargo no conocía a Dios, no conocía a Jesucristo, y tampoco conocía ni discernía el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces él se lanzó en esa persecución contra la iglesia, sin saber que la iglesia que perseguía, la iglesia cristiana, era el cuerpo de Jesucristo, era la manera de que Cristo se manifestara al mundo y siguiera la obra que él había comenzado. Cuando él iba con esas cartas en la mano, autorizado, respaldado, potenciado, empoderado para destruir a cada creyente, el Señor, que vio todo ese panorama, no se quedó de brazos cruzados. Y yo quiero decirte que Dios no está con sus manos atadas ni sus brazos cruzados. Dios está activo, Dios defiende a los que en Él confían, y los que se meten contra los hijos de Dios, contra Dios se meten, porque Él dice, el que toca a uno de mis pequeños, la niña de mi ojo toca. Quiere decir que el que se levanta contra un siervo y una sierva del Señor, que son seguidores, fieles, está metiéndose en problemas, porque está metiéndole el dedo en el ojo a Dios, y Dios va a reaccionar a la acción perversa, malvada, de aquellos que están oprimiendo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Y en esta oportunidad, el Señor le salió y dice que él iba camino hacia Damasco, cuando de repente, cerca de la ciudad,
un resplandor de luz del cielo lo rodeó. Y él, que parece ser que iba en una cabalgadura, cayó de aquel caballo por la luz que hubo tan tremendo y quedó cegado. Y una voz desde esa luz le habló al apóstol, que todavía no era apóstol, a Saulo, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo no te estoy persiguiendo a ti. Yo no estoy persiguiéndote, yo persigo a los cristianos. Y entonces el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando tú persigues a mi iglesia, a mí me persigues. Cuando tú dañas a mis hijos, a mí me estás dañando. Cuando tú te levantas en contra de mi pueblo, contra mí te levantas. Porque la iglesia no es una institución humana, no es un grupo social, no es algo más. La iglesia es la expresión de Dios en la tierra. La iglesia es el canal de bendición que Cristo está utilizando. Es el cuerpo de Cristo. Es el lugar formada por seres imperfectos, con errores, con falencia, pero Dios está en medio de la iglesia, porque la iglesia se convierte en templo del Espíritu del Señor. Somos morada del Dios eterno. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero él creía en Dios. Sin embargo, no conocía al Hijo de Dios. Él creía en Dios a su manera, pero no conocía la gracia, el favor de Dios, al Mesías prometido. No lo conocía. Y el Señor ese día lo dejó cegado, lo derrumbó de aquel caballo en el que iba, aquella misión, y cuando le habló, dice que Saulo se levanta y le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Él se rindió inmediatamente, porque en un instante, en un momento, la luz de Dios lo rodeó y pudo darse cuenta que años de religiosidad vacía, hueca, sin sentido, lo habían llevado a ese estado. Pero en un instante de conocer personalmente a Jesucristo, al Cristo resucitado, le transformó la vida, le cambió la teología, le ordenó los pensamientos y las ideas que tenía tan perturbadas. ¿Cuánta gente hay que se levanta y hablan? Hoy día los medios como que son un canal que cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir cosas en nombre de Dios, hiere, daña a la iglesia, es hasta una vergüenza los comentarios que hacen. Pero qué triste, pero el que se mete contra la iglesia, contra los hijos de Dios, se mete. Contra Jesucristo se mete. Y el Señor ese día hizo algo en la vida, en la mente, en el alma de Saulo, el cual dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando una persona como Saulo rinde su voluntad, es porque realmente ha entregado su corazón. Cuando uno entrega el corazón a Cristo, la primera evidencia que uno tiene de la salvación es que se somete bajo el señorío de Jesús. En muchos eventos se utiliza la oración que se hace: si usted quiere recibir a Cristo, abre su corazón, diga conmigo estas palabras y ya está salvo. Sí, la confesión de fe es real, hay que hacerla. Yo confieso a Jesús como mi Señor, creo en mi corazón de que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Pero no están solo palabras, sino que hay una acción, una actitud, un reconocimiento para que sea una evidencia de la salvación. Y acá Pablo está diciendo: ¿qué tú quieres que yo haga? Eso significa que yo, cuando me convierto, cuando realmente soy una persona salva, pongo mi vida bajo el señorío de Dios y dejo que Él tome el control de mi vida. Entonces ahí es que Él se convierte no solo en mi Salvador, sino en mi Señor. Y entonces el Señor le dijo: bueno, va a venir alguien y se te dirá lo que debes de hacer, se te va a instruir. Alguien, uno de mis hijos, va a venir y te va a comenzar a discipular, te va a comenzar a capacitar, porque yo tengo planes contigo. Y así que Saulo quedó ahí. Los que venían con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Quedaron todos realmente extasiados por lo ocurrido. Dios es un Dios real. No servimos a un Cristo inventado. No servimos un Dios que asusta a la gente para que se porte bien. No necesitamos
ni Dios necesita eso. Él se revela como un Dios bueno, un Padre amoroso, un Dios todopoderoso. Pero Dios demanda y pone las formas en que la gente debe salvarse. No es de cualquier manera. Hay que recibir a Cristo en el corazón y hay que someter la voluntad a la del Señor y comenzar una vida nueva y mostrar frutos dignos del arrepentimiento. Cuando Pablo, Saulo de Tarso, todavía no Pablo, Saulo de Tarso volvió y se juntó con la gente, muchos tenían temor porque lo conocían. De hecho, el Señor le dice a Saulo que iba a mandar a un siervo suyo. Y habló con Ananías. Le apareció en revelación a Ananías y le dijo, siervo mío, levántate y ve a la ciudad de Damasco porque hay un hombre llamado Saulo, al cual yo me le he aparecido y el cual necesita. El Señor le dijo a Ananías, siervo mío, levántate y ve. Ve a la ciudad de Damasco y te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo, a quien yo me le he aparecido y le he mostrado. Y Ananías le dice, pero Señor, este hombre ha perseguido la iglesia. Este hombre ha causado muchos males a tus hijos. ¿Y tú quieres que yo vaya y le hable? Bueno, porque humanamente nosotros vemos a las personas, pero no sabemos los planes que Dios tiene. Y Dios, que es poderoso para revelarse a la persona más dura y más imposible para nosotros, pero porque hubo un Esteban que predicó, hubo alguien que antes sembró. Y en la vida de las personas duras tal vez hubo una madre que les habló y por un mal testimonio, por una experiencia personal que fue muy fea, no quisieron volver más y se endurecieron. Pero todavía hay una palabra dentro de ellos, hay algo que Dios va a usar para traer una transformación, para traer un verdadero cambio. Y Ananías fue y llegó donde estaba Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para orar por ti, para que recibas la vista, porque estaba ciego, y me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo y para enseñarte e instruirte. Y el Señor me dijo que vas a tener que ir delante de reyes, de sacerdotes, de grandes, a predicar el Evangelio y te va a tocar pasar por momentos difíciles porque Él te va a enseñar cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Claro, la gente cree que cuando recibimos a Cristo se terminan los problemas, pero hay problemas que se terminan de nuestro pecado, de nuestra incapacidad humana, pero hay otros que se suman, que son los de enfrentar a una sociedad que es hasta enemiga de Dios en muchas ocasiones, que resisten lo que hoy día nosotros aceptamos. Y bueno, pero todo eso es parte, y hay un sacrificio que como creyentes tenemos que hacer, soportar injusticia, perdonar cuando nos dañan, nos ofenden, escuchar comentarios y cosas que están fuera de lugar, y seguir adelante por amor, amar, perdonar, aunque te hagan daño, seguir amando, y eso es así porque uno ha vivido amar a personas que te han hecho mucho daño y no poder dejar de amarlos porque Dios los puso en tu camino para que los ames con todos sus errores. Y vos también decís, Señor, yo, ¿por qué tendría que odiarlo? Tendría que... No, no puedo, porque tú has cambiado mi vida para que yo sea un portador de tu bendición. Eso le ocurrió a Saulo, cambió su vida tanto que luego se convirtió en el gran apóstol Pablo, una persona que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que hizo viajes misioneros, que llevó la palabra hasta el último rincón de la tierra, que revolucionó las ciudades con el Evangelio de Jesucristo. Dios puede cambiar una vida y seguramente hay alguien en tu familia a quien Dios ya está trabajando para cambiarlo y transformarlo, y también tu propia vida tiene que tener un cambio y una entrega y un servicio realmente fiel a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Quiero orar por vos y por todas esas personas que quieren cambiar, que quieren dejar de lado la religión y poner toda su pasión y su fuerza para hacer algo que tiene que ver con la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, oro por cada uno de ellos, para que en este tiempo, Señor, tú puedas tomar control de sus vidas y no solo ser su Salvador, sino su Señor, y de esa manera puedan conocer al Dios vivo y verdadero y servirte y enamorarse de ti. Y como Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, cada uno de ellos pueda convertirse
en una nueva persona, llenos de tu Espíritu Santo, con los ojos abiertos, ungidos, para ver las maravillas de tu ley. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga ricamente. Amén.